Hola y bienvenidos a otro tutorial. En esta ocasión voy a hablar de conceptos básicos de TCP/IP y de Ethernet. TCP/IP es un conjunto de protocolos diseñado específicamente para que dos o más computadoras u ordenadores compartan información entre sí. Esta información transita por una red física y tiene una fiabilidad muy alta, es decir que la integridad de los datos esté garantizada. TCP/IP se parece al modelo OSI, pero en lugar de tener 7 capas, tiene solamente 4, como se muestra en esta imagen. Dos o más redes se pueden unir y vincular, para lo cual existe un dispositivo denominado enrutador o router. Ambas redes pueden compartir información, ya que el enrutador posee un traductor de direcciones denominado NAT, y para restricciones y protecciones en la red, posee un cortafuegos o firewall. Estos conceptos se los describirá más adelante. Un ejemplo de dos redes vinculadas es una red local o LAN, es decir la típica red de tu hogar o oficina, y la otra red es Internet, las cuales pueden compartir información gracias al enrutador. Cada dispositivo conectado a una red posee una dirección única, denominada dirección IP, y es única para cada dispositivo, es decir que no se puede repetir para otro. Esta dirección es asignada por el enrutador y es virtual, es decir que cada vez que se conecta el mismo dispositivo a la red, no necesariamente va a tener la misma dirección de la última vez. Si la dirección IP es versión 4, también denominada IPv4, tiene 4 bytes o si es de versión 6, o IPv6, estará constituida por 6 bytes, como se muestra en esta imagen. Dentro del enrutador, existe un servidor, que se encarga de asignar las direcciones a los dispositivos que se conecten a él. Este servidor, que es un proceso o una tarea en el firmware del router, se denomina DHCP, o protocolo de configuración de anfitrión dinámico. El proceso para que el enrutador proporcione una dirección IP a un dispositivo es el siguiente. Como se muestra en esta imagen, la primera vez que se conecta el dispositivo al enrutador, envía una IP con todos sus bytes en 0. Esa IP, nula, es enviada a la dirección, cuyos bytes son todos 255. Esto interpreta el enrutador, que alguien está solicitando una dirección IP, junto con esos bytes en 0 y la dirección destino. El dispositivo envía su dirección MAC. La dirección MAC es única en cada dispositivo fabricado en el mundo, es como una identificación del hardware. Es posible que en la red haya más dispositivos conectados, mediante un interruptor o switch que mencionaré más adelante. La solicitud de una dirección IP, antes mencionada, llegará a todos los dispositivos conectados a la red, pero la descartarán, ya que no tienen la capacidad de proporcionar una dirección IP como lo hace el enrutador. El enrutador responde a todos aquellos que estén conectados a la red. En esta información estará su dirección, que por lo general en el último byte, es igual a 1, por ejemplo, 192.168.10.1. También se envía la dirección destino que será la misma anteriormente mencionada y cuyos bytes son iguales a 255, y la dirección MAC de aquel dispositivo que pidió una IP. Aquellos dispositivos que no les corresponda la dirección IPI, o la dirección destino, descartarán esa información, mientras que aquel que le corresponda sabrá que ya tiene una dirección en la red. Como mencioné, para que más de un dispositivo tenga acceso al enrutador, se utiliza un dispositivo denominado interruptor, conmutador, o mejor conocido como switch. El conmutador utiliza la dirección MAC, también denominada dirección de acceso al medio, de cada dispositivo vinculado a la red, para enviar y filtrar información. El conmutador también se caracteriza por no necesitar una dirección MAC, es decir que es transparente para la red, por lo que no es un destino de datos. En cambio, el enrutador posee dos direcciones MAC, una que se usa en la red local, también denominada LAN, y la otra se usa en una red más amplia como una WAN o Internet. La dirección MAC está conformada por 6 bytes, los 3 primeros, a la izquierda como se muestra en esta imagen, se denomina identificador de organización único, o también llamado OUI, que identifica el fabricante del hardware. Y este número es proporcionado por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, también conocidos como la IEEE. La segunda parte, a la derecha de la imagen, se denomina controlador de interface de red, o NIC. Generalmente, es un número ID, que el fabricante asigna a cada dispositivo generado con capacidades TCP/IP. Además, es importante destacar que los conmutadores puros son cada vez más difíciles de encontrar en la actualidad. Esto se debe a que los dispositivos modernos suelen combinar las funciones de un enrutador y un conmutador en un único dispositivo, lo cual resulta más práctico. Los terminales de conexión de los conmutadores deben estar conectados de manera que los cables de transmisión se enlacen con los de recepción, lo que se conoce como cables cruzados. Anteriormente, ignorar este aspecto causaba numerosos problemas. Afortunadamente, en la actualidad, todos los conmutadores modernos vienen equipados con una función de interfaz llamada AutoMDX.
que cruza automáticamente los terminales de transmisión con los de recepción, y viceversa, según sea necesario. A continuación, explicaré con más detalle las capas del modelo TCP/IP, comenzando desde la capa superior, conocida como capa de aplicación. Es aquí donde se encuentra el código que maneja el envío y la recepción de datos. Esta capa depende de la capa de transporte para llevar a cabo estas operaciones. Los protocolos que se usan mayormente en esta capa son los siguientes. Como mencioné anteriormente, el protocolo de configuración de anfitrión dinámico administra la asignación y distribución de direcciones IP en una red local a los dispositivos clientes dentro de esa red. Este protocolo funciona como un servidor, que es una tarea de software o firmware que normalmente reside y se ejecuta en un enrutador. Explicaré más adelante el concepto de clientes y servidores. DNS, o Sistema de Nombres de Dominio, es un protocolo que facilita la obtención y el envío de información de un dispositivo en la red sin necesidad de conocer su dirección IP. Por ejemplo, en lugar de escribir la dirección IP, como 142.250.78.132 en el navegador de Internet, podemos escribir google.com. Un servidor DNS puede estar ubicado en el enrutador o en otro dispositivo dentro de la red que actúa como servidor de este protocolo. El cliente DNS es un dispositivo en la red que necesita enviar y recibir información con otro dispositivo. Aunque desconoce la dirección IP de dicho dispositivo, conoce el nombre DNS asignado. El cliente DNS solicita al servidor DNS que le proporcione la dirección IP asociada con el nombre DNS conocido del dispositivo con el que desea comunicarse. El protocolo de transferencia de hipertexto, HTTP, es una de las aplicaciones más utilizadas en Internet, ya que su principal función es la transferencia de páginas web desde un servidor hacia un navegador web. Las páginas pueden estar escritas en HTML u otros lenguajes que cumplen la misma función. Con HTTP, o HTTPS, que es una versión más segura que garantiza la privacidad de los datos, se envían elementos como texto, imágenes, botones, etiquetas, etc. desde el servidor al navegador. Estos elementos son codificados previamente y, al llegar al cliente HTTP, que es el navegador, se reconstruye la página para que el usuario la visualice correctamente. El NVNS, también conocido como servidor de nombres NetBIOS, es un servicio que cumple una función similar al DNS en ciertos aspectos. Por ejemplo, en una red local o LAN, un dispositivo como un microcontrolador con capacidades Ethernet puede ser asignado con un nombre específico. El NVNS permite acceder a este dispositivo mediante el nombre asignado, facilitando su identificación en la red local. Aunque es posible que un enrutador actúe como servidor NVNS, esta funcionalidad suele ser proporcionada por servidores dedicados o, en entornos Windows, por servidores Wins. Es importante tener en cuenta que el NVNS resuelve nombres NetBIOS a direcciones IP, pero no necesariamente asigna nombres a dispositivos. Los nombres NetBIOS pueden ser configurados de diversas maneras, y el acceso a dispositivos mediante nombres NetBIOS está limitado al alcance de la red local. SMTP o protocolo simple de transferencia de correo es utilizado para enviar correos electrónicos, generalmente a través de Internet. En una red LAN, el servidor puede ser cualquier dispositivo conectado a la red, mientras que una red WAN como Internet, son los proveedores de servicio de correo electrónico. SNMP, o protocolo simple de manejo de red, es utilizado para administrar dispositivos de red y monitorear su estado y comportamiento. Su utilidad puede extenderse a la calibración de la configuración en hardware. Cualquier dispositivo conectado a la red puede actuar como servidor SNMP, siendo especialmente útil para aquellos que requieren que un cliente configure sus parámetros. Por otro lado, un cliente puede ser un software en ejecución en una computadora conectada a la red, desde donde se configura un hardware específico. SNTP o protocolo simple de hora y fecha de red, es un protocolo utilizado para sincronizar los relojes de los dispositivos en una red. Su función principal es garantizar que todos los dispositivos de la red tengan la misma hora y fecha, lo cual es fundamental para asegurar el correcto funcionamiento de aplicaciones y servicios que dependen de la sincronización del tiempo, como el registro de eventos, la autenticación y la autorización. En la red, cualquier dispositivo puede actuar como servidor SNTP, al cual otros dispositivos solicitarán la fecha y hora para sincronizarse. Esto puede ser especialmente útil en dispositivos que poseen y utilizan relojes en tiempo real o RTC, ya que, por precaución o ante una pérdida de energía sin respaldo, estos relojes podrían estar desincronizados. Telnet, un protocolo de comunicación bidireccional de texto, permite el envío de información en forma de texto entre dos dispositivos. Se utiliza comúnmente en sistemas embebidos donde se requiere enviar información simple y sin muchos detalles. En una red, cualquier dispositivo puede actuar como servidor o cliente, dependiendo de las necesidades específicas de la red, y de cómo se configuren las funciones de los dispositivos.
TFTP o protocolo de transferencia de archivos trivial, es un protocolo ligero utilizado principalmente para transferir archivos entre dispositivos en una red, a diferencia de otros protocolos de transferencia de archivos más completos como FTP o protocolo de transferencia de archivos. TFTP es más simple, y no incluye características como autenticación de usuarios o seguridad de datos. Los datos se transfieren en bloques de 512 bytes con un tamaño máximo de transferencia de 4 GB. Hasta este punto, he discutido algunos protocolos de la capa de aplicación. Ahora, es importante abordar qué es la capa de transporte en TCP/IP. En esta capa, se emplean dos protocolos comúnmente para encapsular la información proveniente de la capa de aplicación. Uno de ellos es TCP, abreviatura de protocolo de control de transmisión, y el otro es UDP, o protocolo de datagramas de usuario. TCP se utiliza para transacciones seguras, donde los datos están garantizados de llegar de manera ordenada y fiable. Esto se logra mediante la detección de errores, la retransmisión de datos en caso de problemas, y el reconocimiento de la recepción de datos. Su principal desventaja es que consume más recursos, incluyendo tiempo y capacidad de procesamiento. Por otro lado, UDP se emplea cuando la fiabilidad en la transmisión de datos no es crítica, y se prioriza la rapidez en el envío de la información. Por ejemplo, en aplicaciones de transmisión de audio en tiempo real, cabe destacar que, en el caso de que los datos se vean alterados durante la transmisión, esto puede manifestarse como pequeños ruidos temporales que podrían ser perceptibles y descartables para el receptor. Otras características que presentan, aunque no necesariamente se pueden considerar ventajas o desventajas, son las siguientes. TCP es unicast punto a punto, lo que significa que solamente un dispositivo se conecta con otro. Por otro lado, UDP puede ser unicast, multicast, que es una conexión de un dispositivo con un grupo específico de otros dispositivos. O broadcast, que es una conexión con todos los dispositivos en la red. En la capa de transporte, pueden coexistir múltiples comunicaciones simultáneas, por ejemplo, un navegador web, y los datos de un correo electrónico. Para distinguir a qué comunicación corresponde cada conjunto de datos, se utiliza el concepto de puertos, que podrían considerarse como subdirecciones adicionales. En esta imagen, se muestra el número de puerto asignado para cada protocolo de la capa de aplicación. Estos puertos también son conocidos como puertos conocidos. El número de puerto asignado es determinado por la Autoridad de Números Asignados de Internet, conocida por sus siglas IANA. Esta organización también administra la raíz de los nombres de dominio, y concierne a las direcciones IP en la red de Internet. Es importante notar que en esta imagen también se indica qué protocolo de la capa de aplicación utiliza UDP o TCP. Además, es importante destacar que estos puertos corresponden a los servidores de los diferentes protocolos de la capa de aplicación. Es importante tener en cuenta que los puertos asignados no son fijos. Por ejemplo, se podría crear un servidor Telnet con el puerto 1234, pero es preferible mantener el puerto asignado según la norma. Los puertos asignados a los clientes en la capa de transporte pueden estar en el rango desde el 1024 hasta el 65535. Estos puertos se asignan para uso a corto plazo y se denominan puertos efímeros o dinámicos. Un socket es un concepto abstracto en el nivel de software que actúa como una interfaz para la comunicación entre procesos a través de una red. Se puede pensar en un socket como una puerta de acceso a través de la cual los datos viajan por la red. Internamente, un socket puede ser representado por arreglos en la memoria RAM, también conocidos como buffers, donde los datos se almacenan antes de ser transmitidos o donde se acumulan antes de ser recibidos por el proceso correspondiente. Un socket Berkeley es una API, o interfaz de programación de aplicaciones, normalizada en la industria para la creación y el uso de sockets, inicialmente desarrollada como una API para el sistema operativo Unix, posteriormente se integró en el conjunto de protocolos TCP/IP. Esta API define 18 funciones normalizadas para la creación y manipulación de sockets, que son ampliamente utilizadas en la programación de aplicaciones de red. En esta imagen se muestran algunos nombres de dicha norma. Los sockets Berkeley son conocidos por su flexibilidad y potencia, lo que los hace adecuados para una variedad de aplicaciones de red. Desde simples programas de comunicación hasta servidores web y aplicaciones de mensajería, son una herramienta fundamental en la programación de redes en sistemas Unix-like, y son utilizados por desarrolladores en todo el mundo para crear aplicaciones de red robustas y eficientes. Los sockets Berkeley se los conoce también como BSD, o software de distribución de Berkeley, nombrados así por el trabajo de su creador en la Universidad de California en la década de los años 80. La capa de red agrega un encabezado al paquete de datos proveniente de la capa de transporte, el cual contiene las direcciones de origen y destino. Este proceso de encapsulamiento se realiza antes de que los datos sean procesados por la capa de datos. Los dispositivos encargados de enrutar los paquetes en función de sus direcciones IP, es decir los routers,
se conocen como dispositivos de capa 3. En esta capa, se realizan funciones de enrutamiento para garantizar que los paquetes se entreguen correctamente a su destino. Los protocolos utilizados aquí son: Protocolo de Internet versión 4. Es el protocolo de red más ampliamente utilizado en Internet y redes IP. IP versión 4 se encarga del direccionamiento y enrutamiento de paquetes de datos en la red, y como se mencionó casi al inicio, mediante 4 octetos o bytes se asigna una dirección a cada dispositivo en la red. Protocolo de Internet versión 6. Es una versión más reciente y avanzada de IP versión 4, diseñada para resolver las limitaciones de direcciones que posee IP4, y proporcionar un mayor espacio de direcciones. IP versión 6 ofrece una mayor capacidad de direccionamiento, y mejoras en la seguridad y el rendimiento de la red. De igual manera, al inicio se habló con más detalles acerca de sus características. ICMP es un protocolo auxiliar utilizado para el intercambio de mensajes de control y errores entre dispositivos de red. Comúnmente se emplea para realizar diagnósticos de red, como el comando ping. Por ejemplo, si se diseña un sistema con capacidades TCP/IP, y deseas que responda al comando ping desde otro dispositivo en la red, es necesario asegurarse de que dicho sistema tenga habilitado un servidor ICMP. El protocolo de resolución de direcciones o ARP permite que un dispositivo en la red descubra la dirección MAC de otro dispositivo en función de la dirección IP. Supongamos que una PC en la red, luego de que el enrutador le proporcionó una dirección IP a través de un servidor de HCP, desea conocer la dirección MAC del enrutador. Entonces, mediante ARP, se crea un mensaje que más o menos diría lo siguiente: si esta es tu dirección IP, respóndeme con tu dirección MAC. La solicitud llega a todos los dispositivos en la red, pero aquellos que no corresponden con la dirección IP, la descartan, mientras que, en nuestro ejemplo con el enrutador, este envía una respuesta ARP, con su dirección MAC como se muestra en esta imagen. El dispositivo posee una región, generalmente en RAM, donde guarda la dirección IP y la MAC solicitadas. Esta región también se la conoce como tabla ARP. La próxima vez que necesite la dirección MAC, consultará esa tabla y no necesitará generar otra solicitud ARP. Si se utiliza IP versión 6, en lugar de ARP, se utiliza el protocolo NDP. NDP consume más recursos, ya que sus procesos son más complejos con funciones adicionales. IGMPO, protocolo de gestión de grupos de Internet, es un protocolo utilizado para la administración de grupos de multidifusión en redes IP. IGMP permite a los anfitriones o host informar a los enrutadores sobre su interés en recibir tráfico de multidifusión para grupos específicos de direcciones IP. Estos son algunos de los protocolos más comunes en la capa de red en el modelo TCP/IP. Ahora voy a hablar de la capa de enlace de datos, también conocida como capa MAC, la cual proporciona los siguientes servicios. Encapsulación de tramas. Los datos de la capa de red se encapsulan en tramas de datos, que contienen información de control necesaria para la comunicación en la red, como direcciones MAC y verificación de errores. Otro concepto básico que debo mencionar, pero no voy a profundizar, es aquel de cómo varios dispositivos pueden acceder a la misma red física. Y es mediante el acceso múltiple con escucha de la señal portadora con detección de colisiones, denominado CSMA/CD, que se usa en redes locales, o CSMA/CA, en redes tipo WAN. El primer método es utilizado en redes de computadoras donde los dispositivos escuchan antes de enviar datos para evitar colisiones en la transmisión. Si dos dispositivos intentan transmitir al mismo tiempo y detectan una colisión, esperan un tiempo aleatorio antes de volver a intentar transmitir. El segundo método es un término más general que describe cualquier método en el que múltiples dispositivos comparten un canal de comunicación, ya que conectarse a una red WAN implica varias posibilidades, las cuales pueden tener diferentes formas de abordar o superar el problema planteado, mientras que el primer método es utilizado en redes Ethernet. Algunos de los protocolos comunes utilizados en la capa de enlace de datos incluyen Ethernet, un protocolo de acceso al medio ampliamente utilizado en redes locales LAN. Define los formatos de trama y las reglas para la transmisión de datos en redes Ethernet. Ethernet se detallará un poco más al final del video. IP 802.11 o Wi-Fi, que es un conjunto de normas para redes inalámbricas locales o WLAN, que define los protocolos para la comunicación inalámbrica entre dispositivos. Protocolo .A. Es protocolo utilizado para establecer conexiones .A. entre dos nodos en una red. Comúnmente utilizado en conexiones de acceso a Internet mediante líneas telefónicas o DSL. Debo proporcionar una explicación más detallada sobre el traductor de direcciones de red, también conocido como NAT. Como mencioné anteriormente, NAT permite que una red local acceda a una red WAN, como Internet. Cuando el enrutador se conecta a Internet, obtiene una dirección IP de un servidor de HCP, proporcionado por el proveedor de servicios de Internet. A través de NAT, se cambian las direcciones IP,
y los puertos de cada dispositivo en la red LAN por las direcciones, y puertos del lado de la red WAN o Internet. Este proceso se conoce como el uso de la tabla de traducción NAT. Por último mencionaré a la capa física. Esta capa se encarga de la transmisión física de los datos a través del medio de comunicación, ya sea con cables de cobre o fibra óptica o inalámbrico, como ondas de radio. En esta capa, los bits se transmiten directamente a través del medio de comunicación en forma de señales eléctricas, ópticas o electromagnéticas. La capa física define aspectos como la topología de la red, la velocidad de transmisión, el tipo de medio de comunicación y los mecanismos de señalización. También aborda cuestiones relacionadas con la conexión física de los dispositivos de red, como los conectores y los cables utilizados. Un tema importante que debo abordar es el modelo cliente-servidor, una arquitectura que separa la información de los usuarios, denominados clientes, de la información de los proveedores, conocidos como servidores. He mencionado dos ejemplos para ilustrar su funcionamiento. Uno es cuando un dispositivo se conecta por primera vez a una red y necesita una dirección IP. Y el otro es cuando un dispositivo ejecuta un comando PIN para evaluar la respuesta de otro dispositivo en la red. Los clientes pueden solicitar esta información en cualquier momento a los servidores, quienes proporcionan los recursos o la información necesaria. Los servidores deben estar siempre operativos y atentos a las solicitudes de los clientes. Otra característica importante de este sistema es que los clientes nunca se comunican directamente entre sí en la red. Una alternativa a la arquitectura de cliente-servidor es aquella que se denomina punto a punto, o P2P. Este modelo de comunicación permite que existan nodos en la red que actúan tanto como cliente, como servidor, permitiendo que los usuarios compartan recursos directamente entre sí sin necesidad de un servidor centralizado. En una red P2P, los usuarios pueden compartir archivos, datos o recursos como ancho de banda o potencia de procesamiento. Son comúnmente utilizadas para compartir archivos, como en el caso de redes de intercambio de archivos como BitTorrent. Sin embargo, también se pueden utilizar en otros contextos, como comunicaciones de voz sobre IP, denominados VoIP, o streaming de contenido multimedia. Finalmente, debo mencionar el concepto de servidor en Internet y servidor en red local. Acceder a un servidor HTTP en Internet es muy sencillo. Se lo hace desde un navegador común, mediante una página web. Es posible que se necesite ingresar un nombre de usuario, o contraseña para algunos sitios, pero eso es básicamente un servidor en Internet. En sistemas embebidos, por ejemplo, un microcontrolador con capacidad de Ethernet o Wi-Fi, puede poseer un cliente HTTP, y si está conectado a una red local con acceso a Internet mediante un enrutador, puede publicar el estado de sus variables, buscar comandos, etc. En el servidor en Internet, es decir que haría lo mismo que una computadora que se conecta al mismo servidor HTTP y muestra al usuario una página web. También, mediante el navegador web en el computador, se podría monitorear y controlar al sistema embebido a través de la página web alojada en el servidor. El servidor puede implementarse en un servicio de alojamiento web compartido de una empresa como GoDaddy.com, o NetworkSolutions.com. O puede implementarse en la nube en servidores descentralizados como Amazon, Google, etc. La otra opción es que el servidor HTTP en Internet esté ubicado en el hardware embebido en una red local como se muestra en esta imagen, es decir un servidor en red local. En este caso, la página web que controla y monitorea el hardware se ejecuta en el mismo microcontrolador, suponiendo que fuera ese tipo de dispositivo embebido. Al igual que en el caso anterior, un navegador web en una computadora podría monitorear y controlar el dispositivo integrado a través de la página web embebida en el hardware. Esta opción presenta algunos desafíos. Por ejemplo, el cortafuegos en el enrutador local restringe el acceso al público de la red local, lo cual implica que clientes HTTP remotos deben ser permitidos, y eso no cumple con las reglas de seguridad. El cliente remoto puede acceder a la página web embebida mediante la dirección IP de la red local, pero probablemente es mejor proporcionar un nombre de sitio web para que sea más cómodo acceder. Otro problema es que la red local no posee una dirección IP estática, ya que el proveedor de Internet la podría cambiar debido al enrutador de Internet que seguramente usa. Este método de un servidor embebido en el hardware es útil cuando solo se necesita controlar y monitorear al hardware en una red local, es decir, no es necesario su control desde Internet. Y también no hay una computadora que esté siempre funcionando, ya que, si en la red local hubiese una computadora funcionando continuamente, es preferible que ahí esté ubicado el servidor HTTP. Una solución al problema anterior se conoce como reenvío de puertos, una opción disponible en el enrutador que permite que dispositivos remotos accedan a la red local. Sin embargo, es importante tener precaución al habilitar esta función. Se necesita configurar el enrutador local para reenviar paquetes entrantes de un cliente HTTP remoto, puedan llegar a una IP local asignada a un dispositivo. El acceso no autorizado al servidor HTTP local
se puede evitar con el uso de un usuario y una clave. También es recomendable usar algún tipo de cifrado como SSL, para evitar el rastreo de paquetes que es utilizado para el robo de credenciales. El reenvío de puertos correctamente implementado se denomina también agujero de alfiler en el cortafuegos o firewall pinhole. Una tercera opción es poner el nombre del sitio web en un servidor DNS. Aunque no es necesario poner un nombre, es más fácil acceder al servidor HTTP en la red local, que recordando una dirección IP. Además, si la dirección IP cambia, el servidor DNS soluciona el inconveniente manteniendo el nombre del sitio web. Una desventaja es que se debe alquilar o pagar por un DNS. Una cuarta opción es evitar el uso de una IP dinámica, ya que cambia en cualquier momento. Esta IP dinámica la proporciona el servicio de Internet o ISP. Esto implica solicitar una IP estática, pero eso tiene un costo adicional con el proveedor de Internet, y no necesariamente puede ser posible debido a las políticas de su servicio. Los servidores web o DNS poseen IPs estáticas. Por ejemplo, Google.com tiene una IP fija. Algunos enrutadores tienen la capacidad de actualizar el servidor DNS con una nueva dirección IP, en caso que haya cambiado. Si no posee esa capacidad del enrutador, el sistema embebido podría verificar periódicamente su dirección IP de la red local y que actualice el servidor DNS, si llegara a cambiar. Ethernet es un protocolo de enlace de datos, y a la vez una capa física definido por la especificación IEEE 802.3. Tiene muchas versiones, que definen su velocidad, su modo de transmisión y el medio físico utilizado. La velocidad máxima en megabits por segundo es 10, 100, 1000, etc. El modo de transmisión es por banda ancha o banda base. El medio físico es cable coaxial, fibra óptica, cable UTP, etc. Las diferentes familias Ethernet obedecen al siguiente esquema. El primer campo, denominado tasa de bits, es la velocidad a la que viajan los bits en la capa de enlace, por ejemplo 10, 100 o 1000. Estos valores son en megabits por segundo. Para gigabits, se utiliza como sufijo la letra G, por ejemplo 10G. El segundo campo es el tipo de señalización, donde puede ser base, que es señalización de banda base, es el tipo más comúnmente usado, broad, que es para banda ancha, y pass, para señal de banda de paso. En telecomunicaciones y procesamiento de señales, la banda base es el rango de frecuencias que ocupa una señal que no ha sido modulada a frecuencias más altas. Banda ancha o alta velocidad es la transmisión de datos de ancho de banda amplio que aprovecha señales en una amplia gama de frecuencias o en varias frecuencias simultáneas diferentes. Y se utiliza en el acceso rápido a Internet. Una banda de paso es el rango de frecuencias o longitudes de onda que pueden pasar a través de un filtro. Por ejemplo, un receptor de radio contiene un filtro de paso de banda para seleccionar la frecuencia de la señal de radio deseada entre todas las ondas de radio captadas por su antena. El medio, se refiere a que físicamente se utilizará para transmitir la información, donde T es el cable par trenzado, C, para cobre, generalmente el cable denominado Twinax, F, para fibra común y corriente, S, para fibra multimodo o de longitud de onda corta de 850 nanómetros y L, para fibra de monomodo o de 1300 nanómetros de onda corta. La codificación PCS, se refiere a una codificación utilizada para el envío de los bits, en función de su velocidad. X, se refiere a codificación en bloques o palabras de 8 o 10 bits, para Ethernet en gigabits, o en 4 o 5 bits, usado en Ethernet rápido. R, significa bloques o palabras de 64 bits o 66 bits, en Ethernet de 10 gigas. Las líneas se refieren al número de cables portadores de señal, o pares de cables utilizados por enlace, que puede ser 1, 2, 4, o 10. En la capa física, es decir en los conductores, sean estos cables de cobre, fibra óptica, etc., existe un transceptor, que generalmente es un circuito electrónico, que permite convertir la información que es transmitida o recibida en los niveles adecuados de voltaje. El transceptor, también comúnmente llamado por las siglas PHY, del inglés Physical Layer, o capa física, tiene circuitos dedicados para la recepción y transmisión de la información. Posee terminales para el control y configuración por parte del sistema embebido. Además se encarga de resolver los conflictos relacionados con la detección de colisiones. En los inicios del Ethernet, se usaban cables coaxiales, como el que se muestra en esta imagen. El uso de este medio tenía varios inconvenientes, ya que se utiliza un solo cable tanto para transmitir y recibir datos. Esto es un inconveniente si se desea una comunicación full duplex, es decir, transmisión y recepción al mismo tiempo, lo cual es posible, pero más complicado de implementar y las colisiones son mucho más frecuentes, lo que reduce la velocidad de comunicación de los datos, por la pérdida de tiempo al intentar retransmitir la información. Además, la distancia de comunicación era mermada con grandes distancias. Esto hizo que con el tiempo se abandone este tipo de medio físico, y se optara en abandonar un costoso cable monopolar blindado,
a un cable multipolar no blindado y más económico. Este cable, llamado par trenzado sin blindaje, conocido por sus siglas del inglés, UTP, posee mejores características que el coaxial. La norma IEEE 802.3 requiere que al menos se logre una comunicación con 100 metros usando cable de cobre y para alcanzar esto, los datos deben ser convertidos a una señal de corriente alterna. De lo contrario, con corriente continua, habría muchas pérdidas en la comunicación. Para desacoplar esas señales de corriente alterna, se utilizan transformadores, comúnmente llamados magnéticos Ethernet, y de esa manera, se obtiene una señal aislada. Este transformador debe seleccionarse adecuadamente, en función de lo que indique el fabricante del transceptor. Otra ventaja del cable UTP, es que tanto la transmisión y recepción son independientes, cada una en un par, y por lo tanto la comunicación full duplex es más sencillo de ponerlo en práctica. Los otros dos pares pueden usarse, cuando se usa Power on Ethernet, o PoE, es decir transmisión de voltaje por el mismo cable UTP, o en comunicación Gigabit Ethernet, donde hay dos pares de transmisión y dos pares de recepción. Eso se usa para alcanzar las tasas de velocidad necesarias de hasta 1 gigabit. Los extremos de los cables UTP tienen un conector denominado RJ45 que posee 8 terminales, correspondiente a cada cable de los 4 pares. Los cables UTP se categorizan de acuerdo a la velocidad que pueden soportar, como se muestra en esta imagen. Por ejemplo, el cable de categoría 5 tiene un ancho de banda de 100 MHz, y puede usarse para 100 base TX. Existe una variante del cable UTP, pero blindado, que se llama STP, y se lo utiliza en ambientes con mucho ruido o interferencias electromagnéticas, lugares con este tipo de problemas. Son por lo general ambientes industriales, pero para la oficina o el hogar, el UTP es suficiente. Tiene la desventaja que es más costoso, y más difícil de instalar por su robustez física. La señal digital que genera o recibe el transceptor del lado del sistema embebido, puede ser obtenida de dos maneras, como se muestra en esta imagen. Es mediante corriente controlada, lo cual implica un dispositivo que puede controlar su impedancia. Típicamente es un transistor de algún tipo, y mediante dispositivos externos como resistencias de pull-up, se controla el nivel de voltaje. De esa manera la forma de la onda digital se garantiza que sea la adecuada a los niveles lógicos. Tiene la ventaja que es útil para compensar algún error de diseño en el PCB, simplemente cambiando esas resistencias, o la fuente de voltaje. Otra ventaja es que puede alcanzar mayores distancias y es menos inmune al ruido. La otra opción, es por control de voltaje, como se muestra en esta imagen, es decir que los niveles de voltaje son generados internamente sin necesidad de elementos externos auxiliares, lo cual implica un menor costo y espacio en el diseño del circuito. Este método tiene también un menor consumo de energía, que es otra ventaja. Las desventajas son, la inmunidad del ruido, que es menor, no es aplicable en distancias más grandes entre el PHY y el sistema embebido. Además, el diseño de las vías en el PCB, deben ser diseñadas con mayores precauciones. Es preferible que el PCB diseñado, sea de 4 capas, sobre todo para frecuencias superiores a los 5 MHz, o tiempos de los flancos de las señales digitales inferiores a 5 nanosegundos. Las capas externas, superior e inferior deben usarse para las señales, y las internas para planos de tierra y alimentación, como se muestra en esta imagen. Esto ayuda a reducir el ruido en las señales de Ethernet, lo que podría afectar la comunicación. Si las pistas de las señales de las capas superior e inferior, deben cruzarse, entre ellas, deben formar un ángulo de 90 grados, para anular cualquier interferencia electromagnética entre ellas. Respecto al diseño del PCB con el transceptor, el magnético y el conector Ethernet, debemos considerar lo siguiente. Desde el conector al transformador o magnéticos, las líneas de transmisión y recepción que son pares diferenciales, deben tener una impedancia de 100 ohmios, y nótese como se muestra en esta imagen. No existe ningún plano u otras pistas cerca de dichos pares. De esa manera se evita problemas de compatibilidad electromagnética, mientras que, del lado del transformador al transceptor, debe existir un plano de tierra, por debajo de los pares diferenciales, que envuelve todo el conjunto de elementos. De igual manera, se deben mantener los pares diferenciales hasta llegar al PHY. Obviamente, vale recalcar que las distancias entre elementos deben ser lo más cortas posibles, y las pistas no deben hacer cambios bruscos. Es decir, no deben hacer ángulos de 90 grados cuando necesitan cambiar de dirección. Nótese que los capacitores de desacople que necesita el magnético, están cerca de él. Estas recomendaciones son sugerencias, lo mejor es tomar los archivos de diseño, y recomendaciones que el fabricante del transceptor sugiere a los diseñadores con respecto a la delineación del PCB. Hay dos tipos de conectores Ethernet, denominados módulo de conector integrado, llamado ICM. Este puede integrar los componentes magnéticos en el propio conector modular RJ45.
y en otros casos también puede incluir hasta el transceptor. Para estos casos, el diseño del PCB incluiría el lado del PHY, si es que no tuviera dicho circuito incluido, o las reglas de diseño del lado del transceptor al sistema embebido, que se describirán más adelante. Estos módulos tienen la ventaja que ahorran espacio, y evitan el diseño de las partes que incluyen en su interior. Sin embargo, suelen ser más costosos que usar por separado las partes necesarias. Respecto a la fuente de reloj que utiliza el PHY, dependen del diseño y los requisitos del sistema. Lo más común es usar un oscilador externo que proporciona una fuente de reloj de referencia para el PHY. Este a su vez genera otra señal, no necesariamente de la misma frecuencia, pero sí un múltiplo de la misma, para referencia del lado del controlador o sistema embebido. También el PHY puede usar un cristal, que es más barato que un oscilador, y de igual manera, genera una señal de reloj para el controlador asociado. Cuando se usa un oscilador externo, la señal de reloj de referencia que necesita el controlador, no necesariamente debe provenir del PHY. El oscilador puede suministrar la señal de reloj para ambos al mismo tiempo. La selección de cualquiera de estas opciones dependerá de la sensibilidad del sistema al jitter, que es una forma de medir las variaciones temporales en la señal de reloj. Las ventajas de un oscilador externo son: mayor flexibilidad en la selección de la frecuencia de reloj, posibilidad de suministrar la misma señal de reloj a múltiples componentes en el sistema, menor sensibilidad a la interferencia, y sus desventajas son: mayor costo en comparación con un cristal oscilador, potencialmente mayor consumo de energía. Las ventajas de un cristal son: costo más bajo en comparación con un oscilador externo, menor consumo de energía, menor jitter en comparación con algunos osciladores externos. Y sus desventajas: menos flexibilidad en la selección de la frecuencia de reloj, menor capacidad para suministrar la misma señal de reloj a múltiples componentes. Respecto a tomar la señal de reloj desde el transceptor o desde el oscilador, cuando se toma la señal generada por el PHY o transceptor, es a veces más sencillo hacer esto, ya que puede ser más corta la pista desde el PHY al controlador, que del oscilador al controlador, y eso simplifica el diseño. Además, la señal generada por el PHY, al ser más corta entre hacia el controlador, puede ser más inmune a ruido o interferencias. Las desventajas es que la frecuencia puede ser inferior a la del oscilador, por cuestiones de latencia, lo cual podría ser un problema ante la necesidad de precisión. En cambio, cuando el PHY y el controlador toman ambos la señal de referencia del mismo oscilador, la precisión es mucho más alta, ya que es la misma señal para ambos. Pero las desventajas pueden ser que el oscilador debe estar lo más cerca al PHY, pero a su vez, puede estar lejos del controlador, lo cual implica trazar una pista más larga con los posibles riesgos de interferencias. Lo ideal sería que el oscilador esté cerca para ambos, es decir, para el transceptor y el controlador, pero a veces eso no es tan sencillo de implementar. Una desventaja adicional puede ser que el oscilador consuma más energía, ya que debe proporcionar su señal a dos cargas o impedancias en paralelo. Las líneas digitales que salen del transceptor, o también denominado PHY, y que llegan al dispositivo de control, que puede ser un microcontrolador, se llaman líneas MIW, o interfaz independiente del medio. El periférico que gestiona esas líneas se llama controlador de acceso al medio, o por sus siglas en inglés, MAC. Su primera versión consiste en 6 líneas, con una velocidad de comunicación de 10 a 100 megabits. Tanto la transmisión como la recepción están conformados por 4 líneas. Existe una señal de reloj para la transmisión y la recepción y 6 líneas de control. La frecuencia de los datos para velocidades de 100 megabits es de 25 MHz. En las líneas de control, hay una señal que sirve para habilitar la transmisión, y le informa al PHY cuando debe enviar los datos. También hay una señal que informa si hubo un error en ese proceso y obliga al PHY a generar un error que impide la finalización de la trama transmitida. En cuanto a la recepción, hay una señal que indica que datos recibidos se han interpretado como una trama Ethernet válida. La señal de error de recepción se usa para indicar que el PHY ha detectado un error en la recepción. La detección de la señal portadora y de colisión son útiles cuando el PHY funciona en modo semidúplex. La interfaz independiente del medio reducida, o LMIW, consta de tan solo 8 líneas. La transmisión y recepción son 2 líneas respectivamente. La señal de reloj es compartida para transmisión y recepción, es decir que es única. La velocidad del reloj se la duplica, ya que, con 2 líneas de transmisión y reducción, se reduciría a la mitad y de esa manera se compensa. La línea de habilitación de transmisión permanece, pero la de detección de error de transmisión es descartada. El error de recepción se mantiene, y las líneas de validación de datos y detección de la portadora se combinan para ser una sola. Este tipo de interfaz es la más común en sistemas embebidos no muy complejos con capacidades Ethernet, por el número reducido de líneas.
La interfaz independiente de medios gigabit o GMIW tiene hasta 24 líneas. La transmisión y recepción aumenta hasta 8 líneas, respectivamente. Esto permite que la señal de reloj solo se incremente a 125 MHz. Mantiene las líneas de control y reloj de la versión original o MIW. Suele usarse en sistemas en base a microprocesadores o FPGAs, que pueden procesar una mayor cantidad de datos. La interfaz independiente de medios gigabit reducida o RGMIW tiene hasta 12 líneas y su objetivo es simplificar la versión original GMIW. Tanto la transmisión como la recepción son de 4 líneas. Mantiene las señales de reloj independientes. Se mantiene las señales de reloj para transmisión y recepción, y tiene 2 líneas CTL para la transmisión y recepción, que sirven para informar cuándo comienza y finaliza la transmisión o recepción de un paquete de datos. De igual manera, la frecuencia máxima es de 125 MHz. La interfaz serial gigabit independiente de medios reduce aún más el número de terminales, al codificar todas las señales de control utilizando un enfoque de serializador y deserializador. Con SGMIW, los datos se codifican en 8 a 10 bits, y se transmiten a 625 MHz. Los códigos extra en la codificación, de 10 bits, se utilizan para reemplazar las señales de control utilizadas en las otras versiones. Tiene la desventaja que consume mayor energía respecto a las otras formas explicadas anteriormente. El diseño de las pistas PCB debe tener mayor precaución para una adecuada impedancia. El diseño PCB de las líneas o rutas entre el PHY y el controlador MAC debe cumplir con los requisitos para que las señales lleguen a sus destinos de manera íntegra. Los problemas suelen suceder en la transición o flancos de las señales de reloj, sea de subida o de bajada, ya que en dicho proceso se adquiere o muestrean los datos. Aparte de un correcto diseño de las pistas, es recomendable agregar resistencias en serie a la señal. Estas resistencias tienen 2 funciones. La primera es que ayudan al acoplamiento de impedancias, y sirven para analizar alguna señal particular mediante una herramienta de análisis. Deben ser colocadas en la fuente de la señal, es decir, como se muestra en esta imagen. La resistencia está cerca del dispositivo que emite la señal. Las señales que corresponden a la transmisión deben viajar juntas de igual manera. Las de recepción, como se muestra en esta imagen. Para una mayor confiabilidad, es preferible que cada grupo, es decir, transmisión y recepción, estén en 2 capas diferentes. Y hasta aquí este vídeo que ha salido muy largo, se ha omitido muchas cosas, pero será útil para los siguientes proyectos con este tipo de comunicación. Gracias por verlo.